A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Comenzamos este compacto informativo destacando que el primer lote de vacunas podría llegar a Venezuela entre los meses de junio y julio de completarse el pago del mecanismo COVAX. Así lo indicó el médico infectólogo Julio Castro, también representante de la comisión delegada ante la Mesa Técnica Nacional de Vacunación. Castro asimismo aseveró que se tiene previsto que se suministren al país 5 millones de vacunas contra el COVID-19 en el transcurso de 2021. Además, señaló que se encuentran evaluando los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca para que el flujo de opciones de inmunización sea mayor. En otras noticias, la Organización Panamericana de la Salud aseguró que Venezuela podría optar por la segunda fase de vacunas anti-COVID a través del mecanismo COVAX si se concreta el pago de la administración de Maduro que tiene pendiente con el organismo internacional. El director de emergencias sanitarias de la OPS, Ciro Ugarte, precisó que de confirmarse el pago, el país podría recibir las próximas dosis a finales del mes de junio, aunque no existen tiempos precisos. No tenemos confirmación de ese pago. Esperamos todo que ese pago se haga efectivo pronto y con eso Venezuela podría ser elegible para el siguiente plan de distribución de vacunas. Así lo destacó Ugarte. Por otro lado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, informó que llegaron al país los primeros 50 congeladores para las vacunas contra el COVID-19. Según la información difundida en redes sociales, los congeladores serán instalados y distribuidos con apoyo de la UNICEF. Melvin Morán, especialista de inmunizaciones de UNICEF, y estamos ahora en el aeropuerto de Maiquetía, uno de los principales aeropuertos de Venezuela. Estamos ahora recibiendo los primeros 50 de 100 congeladores que UNICEF ha gestionado para apoyar los refuerzos del país en el plan de introducción y despliegue de las vacunas de la COVID. Cada uno de estos congeladores nos permitirán el almacenamiento de alrededor de 8.500 dosis de vacunas en cada uno de los sitios donde se coloquen, lo cual equivale a alrededor de 256 litros de capacidad. UNICEF también apoyará los procesos de instalación y distribución de los equipos a fin de garantizar que todas las recomendaciones del proveedor sean cumplidas para aumentar la vida útil de cada uno de los equipos donados. Por su parte, Miguel Pizarro, comisionado para la ONU, nombrado por el gobierno interino, celebró y agradeció el apoyo de la UNICEF con el envío de esos congeladores para Venezuela. Pizarro, mediante un comunicado en el que destaca que tanto UNICEF como el Reino Unido han hecho posible la llegada del primer cargamento de 50 congeladores, al que seguirá un segundo envío todavía sin fecha programada con otro medio centenar. A esta celebración también se le unió José Manuel Olivares, designado comisionado para emergencia en salud y atención sanitaria al migrante por Guaidó. La organización también ayudará en el proceso de instalación y distribución de los equipos para garantizar que todas las recomendaciones del proveedor sean cumplidas para aumentar la vida útil de cada uno de los equipos. Por otro lado, tenemos que el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo de la administración de Nicolás Maduro, Freddy Ñáñez, anunció que hasta la fecha en Venezuela se totalizan 202.578 casos confirmados de COVID-19. Esto tras registrarse durante las últimas 24 horas 951 nuevos casos, de los cuales 948 responden a transmisión comunitaria y 3 casos son importados. Ñáñez también informó de 18 nuevos fallecidos que totalizan en Venezuela desde el inicio de la pandemia 2.226 decesos. Y pasamos a otras noticias, y es que la nueva Junta Directiva del Poder Electoral designado por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo realizó su acto de instalación este miércoles desde la sede del ente en Caracas. Durante la primera sesión de estas autoridades se designaron los cargos de los órganos del Consejo Nacional Electoral, el cual será presidido por el rector Pedro Calzadilla, mientras que su homólogo Enrique Márquez será el vicepresidente del ente.
Asimismo, la Junta Nacional Electoral estará dirigida por la rectora Tania de Amelio y la acompañarán los rectores Roberto Picón y Carlos Quintero como suplente. Reiterando ese compromiso, lo llevaremos adelante como autoridades que ahora somos del poder electoral. Muchas son las tareas que iniciaremos a partir de hoy. Diversos y diferentes somos los que aquí estamos. Escucharemos todas las propuestas, consultaremos nuestras ideas y tomaremos nuestras decisiones sujetos firmemente a nuestras leyes, sin despegar nuestros oídos de la dinámica del sentir político del país y sacando el mejor provecho de la dilatada experiencia de esta institución electoral conformada por hombres y mujeres quienes han mostrado con creces su compromiso democrático. Con este espíritu iniciamos las tareas diversas, desafíos diversos que tiene esta institución y en particular la organización de las elecciones previstas constitucionalmente para este año, por lo que aspiramos a que en breve podamos ir adelantando anuncios en este sentido. Por su parte, Nicolás Maduro dijo que el nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral fue escogido tras un acuerdo con todos los sectores de la oposición y consideró su instalación como un gran paso para fortalecer la institucionalidad, pese a que la elección fue criticada por algunos opositores. Fue una escogencia impecable y constitucional. Mis felicidades. Fue un acuerdo político, dialogado y negociado con todos los sectores políticos. Felicito a la Asamblea Nacional. Llegó como una hojilla, así lo destacó Nicolás Maduro. Entre tanto, la diputada de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dignora Hernández, expresó hoy en RCR su rechazo a esta nueva designación del máximo poder electoral del país, porque afirma que fue electa por un parlamento írrito. Es una estrategia, además, que no es nueva, sintonía con los falsos diálogos, con las falsas negociaciones, con la creación de entes paralelos como una Asamblea Nacional írrita y una AN también ilegítima. Esto sencillamente tiene el mismo objetivo que han tenido las anteriores estrategias que te acabo de mencionar, que es la perpetuación, consolidación y sobre todo ganar tiempo para un régimen que por momentos parecía a este tipo de situaciones. La pregunta que nos hacemos es, ¿un nuevo CNE? ¿En serio? ¿Un nuevo CNE para quién? La también dirigente del partido 20 Venezuela, Dignora Hernández, afirmó que el apoyo de la comunidad internacional para Venezuela será efectivo cuando se conozca el verdadero objetivo de la oposición y que haya una unión verdadera. La comunidad internacional va a depender siempre de un mensaje claro, directo y contundente que se le envíe desde la oposición venezolana. Y mira lo que te digo, la oposición, la comunidad internacional, lo primero que tiene que conocer es quiénes de verdad en Venezuela están representando el sentir de la oposición nacional, porque lamentablemente en estos últimos tiempos hemos visto inclusive con vergüenza con unos actores ganando que al no poder creer ellos mover a este régimen, pues realmente han decidido hacer un pacto con ellos. Algunos han hecho un pacto un tanto más abierto y otros han optado por un pacto de sombras, es decir, un pacto de sombras donde de verdad algunos como los se lanzan al ruedo directamente a colaborar por la calle del medio, ese mismo, pero un nuevo pacto de sombra donde aparece una nueva especie que quieren tener una pata en cada tablero y que yo he denominado las arañas, que es las que le hacen el juego de sombra, porque aparentando ser opositores se transa con el régimen en un reparto de cargos en un ente que sabe que no le soluciona la situación a Venezuela. Entre tanto, el expresidente del Consejo Nacional Electoral, Andrés Caleca, cuestionó las declaraciones de la OEA ante la designación del CNE y recalcó que el nombramiento de esa nueva junta directiva del ente electoral es totalmente inconstitucionalidad porque viene de la mano de un parlamento nulo y autoritario. Esperado de Almagro y de la OEA una madurez mayor para afrontar este tema, dar más chance, dar más tiempo a ver qué ocurre. Pero en todo caso, bueno, esa es la posición de la OEA, está bien, es respetable.
y tiene mucha base de sustentación además. Nosotros no podemos olvidar, y no me canso de repetirlo, que esta Asamblea Nacional que ha electo al Consejo Nacional, que ha asignado, mejor dicho, a este Consejo Nacional Electoral, es una Asamblea Nacional sobre cuya cabeza pende la ilegitimidad de su origen. Recuerden ustedes que el año pasado se hicieron esas elecciones que dio origen a esta Asamblea Nacional, violando por lo menos 6 artículos de la Constitución y gran parte del ordenamiento jurídico venezolano. Nosotros, un grupo de ciudadanos, entre los cuales estuve yo, incluso acudimos ante el Tribunal Supremo de Justicia, solicitamos la inconstitucionalidad de esa convocatoria electoral y advertimos durante muchos meses que el resultado de esas elecciones daría origen a una Asamblea Nacional ilegítima, cuyos actos, de acuerdo a la propia Constitución venezolana, serían nulos de toda nulidad y podrían ser declarados así en cualquier momento. Esta situación sigue existiendo en Venezuela. Andrés Caleca, en declaraciones dadas hoy en RCR, insistió que para salir de esta crisis política que atraviesa Venezuela, se debe salir del régimen chavista, pero destacó que las fuerzas opositoras del país se encuentran en una situación precaria y que deben de buscar la forma de unirse y de ser más contundente. Que a pesar de que Maduro tiene el 90% del rechazo del país, una cosa insólita, yo nunca había leído una encuesta tan mala para una fuerza política. Casi el 100% de Venezuela desaprueba la gestión del chavismo en el poder y la gestión en particular de Maduro. A pesar de eso, los partidos de la oposición venezolana en su conjunto no tienen el respaldo de ni siquiera llegan al 5% de la población. Es decir, el chavismo está solo en la cancha, en su desastre, pero no tiene a nadie enfrente. Como consecuencia, por supuesto, de muchas cosas, entre otras, de la represión, de la eliminación de cualquier posibilidad de protesta, etcétera, etcétera, todo lo que caracteriza a los regímenes autoritarios, pero también como consecuencia de los errores que ha cometido la oposición y los partidos de oposición venezolana, los bandazos estratégicos, el abandono de espacios de lucha, etcétera. En Venezuela tenemos un hecho fáctico, se ha designado un Consejo Nacional Electoral. Van a haber elecciones este año de alcaldes, concejales, gobernadores y Consejo Legislativo. La cancha política está allí, no se está haciendo trabajo político en materia electoral, que es una gran oportunidad, porque el tema electoral en contextos autoritarios abre la oportunidad de difundir el mensaje, de lanzar candidatos y en consecuencia generar nuevos liderazgos en la oposición venezolana. Y pasamos a la materia económica, y es que en un comunicado conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, la Unión Europea y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas anunciaron que el número de personas que se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda y que necesitan asistencia urgente para salvar sus vidas y sus medios de subsistencia ha alcanzado un máximo de 5 años en 2020 en países afectados por crisis alimentaria. En un informe anual llamado Crisis Alimentaria 2021, publicado por la Red Global contra la Crisis Alimentarias, arrojó que al menos 155 millones de personas experimentaron inseguridad alimentaria aguda en niveles de crisis o peores en 55 países, en aumento alrededor de 20 millones de personas con respecto al periodo anterior. Les estamos presentando Informe RCR. El compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Pasando a las noticias internacionales, tenemos que la India alcanzó este jueves un nuevo récord de infecciones de coronavirus y fallecidos, con 412.262 casos y casi 4.000 muertes diarias, una emergencia que podría extenderse a otros países y que llevó a Estados Unidos a apoyar, como pedía Nueva Delhi, la suspensión de las patentes de las vacunas anti-COVID.
La virulenta segunda ola del coronavirus no deja de crecer en el país asiático, mientras empiezan a entrar en funcionamiento nuevas plantas de oxígeno en hospitales, tanto indias como donadas por países extranjeros, para paliar la escasez. Esta alza de casos ha sido atribuida en gran parte a una relajación de las medidas contra el coronavirus por la población y a la organización de eventos multitudinarios como enormes mítines electorales y religiosos. En los deportes tenemos que el tenista Rafael Nadal aceleró hacia los cuartos de final del Torneo de Madrid tras vencer al prometedor australiano Alexei Popyrin, procedente de la fase previa al que se impuso por 6-3 y 6-3. El número 2 del mundo elevó a 5 los juegos seguidos anotados que le llevaron a una significativa renta ya también en el segundo set. Hasta aquí nuestra emisión vespertina de su informe RCR. Continúen disfrutando de la programación que les tiene Radio Caracas Radio. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producir.